el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Señoras, señores, buenas noches. Jueves 2 de junio del año 2022. Les pido 20 segundos que venimos con una muy buena entrevista. Dale. Bien, tengo el gusto de hablar con Gonzalo Chávez, que antes era habitué en nuestro programa y los cambios y las cosas que hubieron hicieron que dejemos de conversar. Todos los domingos lo leo y la verdad que es un placer. Y para entrar más o menos con tu lógica, te pregunto, Gonzalo, ¿es la economía estúpida o es la economía, estúpido? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto? No, no es para nada lo mismo. Yo creo que yo diría es la economía 2 puntos estúpido. Ya. ¿No es cierto? Entonces, eso nos permite entender con claridad que el tema económico, pues, es central y muchas veces no lo colocamos en la dimensión adecuada. Nos perdemos en la espuma de la historia, nos perdemos en la superficie de la coyuntura muchas veces. Y no entramos a la profundidad de los desafíos económicos que están pasando, no solamente en Bolivia. Mira, a partir de la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, el cambio que estamos viviendo es brutal, Carlos, brutal. Sí. O sea, hay un antes y un después en lo que está ocurriendo. Muchas veces uno no sabe en qué momento cambia la historia, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que ahora sí podemos saber que va a ser en el 2020, 2021 el cambio de la historia y vamos a poder contarle a nuestros hijos y nietos por qué la economía dejó de ser globalizada como la conocíamos antes, por qué el país perdió grandes oportunidades económicas y va a estar vinculado pues a estos grandes eventos mundiales que se da, que muchas veces en el país no les damos la dimensión suficiente, ¿no? Pareciera que nosotros vivimos en una burbuja o un envase de cristal y que el mundo no nos topa porque en el gobierno sigue baneando, el presidente sigue baneando de que tenemos la inflación más baja de América y que las revistas internacionales nos destacan por esa situación. Y yo te pregunto si esto es sostenible en el tiempo, porque en algún momento vas a tener que sincerarte con lo que está pasando o no. O podés vivir así. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y mire, y lo que ocurre pues es un fenómeno muy interesante, se llama narcisismo macroeconómico. Entonces, el gobierno con los temas económicos, su equipo económico, el propio presidente, están frente al espejo hace mucho tiempo y creen que el espejo es la realidad, entonces se hacen ojitos, se mandan besitos, se hacen guiñitos y dicen, bueno, la economía va muy bien y agarran algunos indicadores, ¿no es cierto?, que están bien y no nos muestran, ¿no es cierto?, la profundidad de los problemas. Entonces, ya han creado una narrativa de que los problemas de la economía boliviana comenzaron en el 2019. Da la impresión que desde el 2006 que están en el poder hasta el 2019 las cosas estaban espectacularmente. Que vino un gobierno, ¿no es cierto?, de transición que ellos llaman golpe y que ellos habrían destruido la economía que estaba en un horizonte de un océano azul que caminaba espectacularmente. Pero esa es una narrativa ideológica muy fuerte que intenta implementar el gobierno y en la práctica nosotros sabemos que eso no ha ocurrido así, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la crisis económica en el país comienza el 2013. No nos olvidemos que el crecimiento significativo que se produjo el 2013 fue cercano al 7%, una tasa que no habíamos visto desde los años 70, ¿no? Y en gran medida por dos loterías que se sacó el gobierno.
Primero, los precios de las materias primas que se dispararon, especialmente el gas, el mineral y la soya, pero una cosa que se habla menos es que nos perdonaron la deuda. El gobierno de Evo Morales llega al poder con una deuda que estaba en 64% del PIB allá por el 2005, 2006, y nos perdonan esa deuda y llegas con 17% de deuda. Entonces, lloviendo plata y encima sin deudas, pues se crea digamos, un modelo económico muy basado en estos recursos fáciles. Sin embargo, eso acaba el 2013, y a partir del 2013, 14, 15, 16, etcétera, la economía viene decreciendo. De casi 7% pasamos a 5, 4, y ya el año 2019, ¿no es cierto?, el año que todavía estaba Morales en un buen periodo del año, tenemos ya un crecimiento muy bajo, 2.2%. Por supuesto viene la pandemia, la crisis, el gobierno de Áñez y todos los problemas, y nos fuimos al fondo del pozo. Pero durante ese periodo es que se pierden 8.500 millones de dólares de reservas internacionales. El gobierno de Evo Morales se gasta por día 4.5 millones de dólares por día. Porque obviamente como ya no habían los recursos externos, habíamos perdido como 4.000 millones de dólares en exportaciones el 2013-2014. El gobierno dice, no se preocupen, aquí tengo este ahorro, y va desgastando las reservas internacionales durante todo este periodo a una razón de 4.5 millones de dólares por día. Esos son 8.500 más o menos que gasta Evo Morales y obviamente Arce Catacora de ministro. Ajá. Y después también comienzan los deterioros del sector externo, déficits comerciales durante todo ese tiempo, y lo que muchas veces no se habla es un déficit público que ya tiene 9 años. Y aquí viene la historia de que el déficit público es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Por supuesto, el déficit público del gobierno es siempre el bueno, porque dicen hemos invertido en aeropuertos donde llegan pocos aviones, hemos invertido en carreteras, hemos invertido inclusive en el vistoso teleférico que hay en La Paz, hemos invertido en muchas cosas, y eso no es déficit porque en algún momento se va a pagar, pero seguimos esperando y no se paga. Entonces, el déficit público es fuertísimo. Perdón, son 9 años de déficit público, sí. Si yo tengo un plan de inversiones y ese plan de inversiones no se cumple en su retorno, ya es déficit. Definitivamente. Por supuesto, y eso es, claro, es una trampita que se hace con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el año pasado se dijo que la inversión pública iba a ser 4.000 millones de dólares y fue 2.600. Entonces, lo no ejecutado te va y lo ponen, ¿no es cierto?, del lado positivo, y a pesar de eso tienes déficit público. Entonces, el deterioro de los indicadores macroeconómicos viene de mucho tiempo, se han profundizado con esta crisis obviamente recesiva y del mal gobierno de Áñez en términos económicos. Cambió 6 ministros, creo que, de economía. Entonces realmente fue malo, ¿no? Entonces, eso hizo que la economía fuese a menos 9%. Yo te invito a pensar la economía boliviana como un edificio de 40 pisos. Entonces, cuando tú estás creciendo, digamos, estás en el piso 3 y pasas del 3 al 7, significa que has subido sobre el piso 3, comparado con el piso 3, subes al piso 7, comparado con el piso 7, subes al piso 9 y así sucesivamente. Resulta que en el año 2020 la economía fue al sótano, menos 9%. Entonces, el gobierno dice como gran cosa, ahora hemos crecido al 6.1%. Eso significa que menos 9 más 6 es menos 3. Eso significa que la economía boliviana todavía está en el sótano menos 3, porque está rebotando de muy abajo. Faltan 3 pisos para siquiera llegar a planta baja. Entonces, así hay que entender estos indicadores que en una primera aproximación te parecerían interesantes, 6%. Además, ese 6% que registra el 2021 y que es colocado como un gran logro económico, hay que verlo con un poquito más de detalle, hay que ponerle el microscopio. Y cuando tú ves eso, vas a ver pues que evidentemente sectores como construcción, minería, logística y transporte han crecido al 37, al 20%. Pero hay muchos sectores todavía que están o en negativo, como el propio sector público, y en otros casos, como es transporte, como es manufacturas, algunos sectores. Estamos hablando de la economía de la calle.
Exactamente, esos sectores han crecido muy poco, están inclusive negativos o 1 o 2%, pero en el promedio sí, obviamente sacas un promedio de 37,1, aparece un 6 que te da la impresión de que está una maravilla y el gobierno dice, no, estamos saliendo adelante. Algunos sectores lo estarán haciendo, pero la mayoría no lo está haciendo. Y la inflación, la inflación baja también refleja eso, ¿no? Ajá. Sí. Cuando alguien dice tenemos 4.500 millones para invertir, en Bolivia estamos acostumbrados a que nos den una cifra, pero que no haya respaldo económico para eso, porque también ocurre. Entonces tenemos una economía ficticia y una inversión ficticia que en la realidad casi siempre llega al 50%. Sí, el problema es la ejecución, es decir, hay mucha propaganda en el tema económico. Recordarás que el año pasado decíamos que el crecimiento era 9.5% y apareció en todos los lugares del país, al final fue 6%, ¿no? Entonces, se anuncia para este año, por ejemplo, la pregunta que tú haces, 5.000 millones de dólares, pero ¿de dónde va a salir eso? Al final eso... ¿no es cierto? Eso va a crear una gran expectativa de que la economía va a crecer muchísimo y en el fondo, ¿no es cierto?, lo que tú haces es contabilidad creativa. Entonces te dice, bueno, 5.000 millones de dólares te parece espectacular, pero yo te garantizo que cuando estemos analizando el 2022 en diciembre, en enero del próximo año, vas a ver que las ejecuciones de esas inversiones públicas van a ser muy bajas, porque no hay los recursos y ya también el modelo de este primario exportador rentista, ¿no es cierto?, ya no da más, entonces su productividad ha bajado y tú tienes pues que en el gobierno se confunde desarrollo económico, que significa el crecimiento de varios sectores, con hinchazón, ¿no es cierto?, estás inflado. La economía boliviana en estos años ha tomado anabólicos. Es como cuando uno encuentra a esos amigos, digamos que al principio son muy flaquitos, chiquititos, y un día te lo encuentras ahí en la Plaza 14 de septiembre, todo musculoso, gigantesco, ¿no es cierto?, pareciendo Superman, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué ha pasado? Lo que ha tomado es anabólicos, no se ha desarrollado, simplemente está inflado por mayor inversión pública ineficiente, por un consumo que le meten con todo, digamos, a través de los gastos. Es decir, la economía no se ha desarrollado, está inflada, ha tomado anabólicos. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años con el gobierno y ahora está exactamente bajo el mismo modelo donde la economía se convierte, ¿no es cierto?, en un capitalismo de amiguetes que reparte la plata entre ciertos sectores en un mar enorme de informalidad, ¿no? El modelo primario exportador rentista mantiene la inflación baja. El otro día el portavoz presidencial, el más elegante de todos ellos, el señor Richter, decía con muy suelto de cuerpo, es que no podemos dejar las subvenciones porque tendríamos que cargárselo a la gente, porque lo traspasaríamos el costo a la gente. Y yo me pregunto, el día que se les acabe la plata para mantener estas subvenciones tan altas, no van a tener plata para mantener las subvenciones, pero tampoco para solucionarle el problema a la gente, porque no va a haber plata para generar economía de más. ¿Qué hacemos ahí? Mira, ¿por qué la inflación está baja? Y es muy interesante entender ese fenómeno, porque para los economistas las inflaciones altas son un problema, pero también las bajas. Entonces, las declaraciones del portavoz van en esa línea, de decir, bueno, la inflación está sumamente baja, pero está viendo otra vez la superficie de los problemas. Esta inflación baja tiene un costo y vamos a explicar exactamente qué significa eso. En primer lugar, ¿no es cierto?, la inflación baja en el país se explica porque ya hace 11 años el tipo de cambio nominal está fijo. Y eso ha generado una apreciación del tipo de cambio real. ¿Eso qué significa? Que todos los productos que vienen de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil, llegan muy baratos y eso ayuda a bajar la inflación. Pero para que lleguen muy baratos, tú tienes un costo en términos de pérdidas de reservas internacionales. Claro. Por eso, pues, parte significativa de las reservas internacionales han bajado. O sea, mantener inflación baja está bien, pero te ha costado 10.000 millones de dólares por lo menos de pérdidas de reservas internacionales que has utilizado en parte eso para importar barato y para dar la sensación, ¿no es cierto?, de que la inflación está baja. Pero además, al importar barato y inclusive
tú generar una apreciación del tipo de cambio real, has destruido la poca industria nacional que existía en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, al importar barato, pues has destruido las pocas producciones nacionales que habían, y ese es otro costo también fuerte. La segunda razón para la caída de la inflación es que hay inflación reprimida, ¿no? Justamente vinculado a estos subsidios gigantescos que se han producido en los últimos años, ¿no? Aquí Lord Keynes no me va a dejar mentir, Así ¿no? es. Entonces, y lo que ha pasado es que los subsidios son unos tumores que están dentro del cuerpo gigantescos, ¿no? Que han estado creciendo, y este año podrían llegar el subsidio a los hidrocarburos, por ejemplo, a 1.100 millones de dólares. ¿Y quién paga eso? Eso lo paga el consumidor, lo paga el que paga impuestos. Y en algún momento vas a tener que sincerar y decir de dónde estoy perdiendo reservas internacionales y cómo las recupero, si es que alguna vez las recupero, y cómo pago el déficit público gigantesco que tenemos hace años por mantener un precio de la gasolina y el diésel subsidiado. Porque tú seguramente hoy día has ido a la gasolinera o en esta semana, cuando tú has pagado 3.74 bolivianos el litro de gasolina o 3.72 el litro de diésel, para que eso ocurra, ¿sabes cuál es el precio del petróleo en Bolivia? $27, ¿no? Y entonces, ahorita nosotros importamos petróleo a $100, a $110, todo eso lo cubre el Estado, ¿no? Y eso pues genera un déficit sumamente complejo de administrar, que ahora te puede parecer que está bien este subsidio, pero en algún momento lo vas a tener que pagar, y eso pues puede tener un costo muy elevado. Y finalmente la otra razón por la que la inflación es baja es porque hay recesión en algunos sectores, entonces tienen que tener precios sumamente bajos, ¿no? Entonces, está bien que la inflación sea baja, pero no nos olvidemos que esto tiene un costo elevado que en algún momento tienes que sostener. El tipo de cambio nominal como está no es sostenible en el mediano plazo. No creo que el gobierno se anime a devaluar ahora, pero alguien lo va a tener que hacer en el mediano plazo porque es insostenible, y en algún momento vas a tener que sincerar el precio de la gasolina y el diésel porque no hay de otra, ¿no? Entonces la pregunta es cuándo vas a tener que hacerlo y quién lo va a tener que hacer con un costo sumamente elevado que pues lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, ¿no? Nos la están charlando con el asunto de la subvención de los hidrocarburos, porque en realidad la gente lo está pagando el hidrocarburo, es cierto que es más bajo, pero el gobierno gasta el 40% de lo que entra en hidrocarburos al país, se va en gastos del gobierno, en combustible, todo tipo de combustible que entran al gasto del gobierno, porque es ampuloso el parque automotor del gobierno. Ahora te pregunto una cosa, si tengo esta inflación tan baja, si tengo una economía estancada, porque evidentemente está estancada, puede llegar a darse el caso de la palabra tan temida de estanflación, es decir, estancamiento, y luego con una inflación que uno no sabe de dónde salió y no la vas a poder parar. Tal vez no en el corto plazo, pero ya eso está ocurriendo, por ejemplo, y ese es uno de los grandes miedos que hay en economías como la norteamericana, la europea, o inclusive los vecinos, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que allá ya la inflación se ha detonado, ¿verdad? Y tú tienes una inflación en Estados Unidos de 8.5% al año, tú tienes en Argentina 50%, bueno, ni hablar de Venezuela, ¿verdad? Son inflaciones sumamente elevadas, que son resultado de políticas monetarias y fiscales expansivas, ¿ve? Entonces eso ha metido mucho dinero a la economía en un primer momento, y eso ha hecho que los precios, pues la economía reacciona aumentando precios. Pero ahora que han venido shocks de oferta otra vez muy duros, el precio del petróleo ha subido, el precio de los cereales ha subido, etcétera, ¿no es cierto? En varias cosas, razones de eso es la guerra. Eso ha hecho que en otros países eso aumente los precios. Entonces ahora los gobiernos están frenando ese aumento de precios, aumentando las tasas de interés, encareciendo el dinero, y eso es recesivo. Y es muy difícil bajar esas inflaciones altas porque tienen mucha inercia. Entonces, lo que ocurre es que, y en Bolivia puede ocurrir, yo creo que en el mediano plazo, es que no podamos controlar la inflación. De hecho, ya el gobierno este año ha dicho que va a ser 3.74, y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. No podamos controlar la inflación y encima tengamos recesión. El mundo está encaminándose a eso ya en el 2022, y es muy altamente probable que, como van las cosas, porque no hay cambios estructurales en la economía boliviana, tú enfrentes cosas parecidas el 2023 y el 2024, ¿no?
no va a haber, por lo que se ve, no hay perspectiva de una recuperación de la actividad petrolera, y ese es el lastre que nos tira para abajo, porque digamos que la soya puede ser exportada y los minerales también, pero después de eso seguimos frenando otro tipo de exportaciones porque seguimos peleándonos con los transgénicos, porque te volvés diablo, te salen cuernos y resulta que hay un montón de gente con cuernos que son los únicos que no se enteran y todo el mundo lo sabe y no se le ven los cuernos, ¿no es verdad? Así es. Ahora, mira, el tema del gas es gravísimo lo que ha pasado, ¿no? Y es una falla en la política energética y es un problema de que los amigos del gobierno, ¿no es cierto?, no han podido entender o de chicos no han visto Plaza Sésamo, ¿no? Porque lo que ellos han hecho con su política de precios y de impuestos es querer un pedazo más grande de algo que decrece y no un pedazo mediano o intermedio de algo que crece, ¿verdad? Entonces, si hubiera visto Plaza Sésamo, probablemente hubieran podido entender el tema de las proporciones. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que la torta del gas se ha ido achicando por falta de exploración, por falta de producción, ¿no es cierto? Y de nosotros producir, allá por el 2014, como 60 millones de metros cúbicos por día, hemos bajado a 40, ¿ok? Entonces, en exportaciones, y esto es lo más grave, no sé si han visto en el 2021, nuestras exportaciones en el 2021 fueron 2.251 millones de dólares, que esas mismas exportaciones del 2014 fueron 6.000 millones de dólares, o sea, casi 4.000 millones de dólares adicionales. Hemos perdido en gas 4.000 millones de dólares, ¿no? Y encima, como importamos más derivados del petróleo, gasolina y diésel por el tema del subsidio, estas han subido el año pasado a 2.000 y poco millones de dólares. El superávit ahora es apenas de algo como menos de 100 millones de dólares, cuando fue 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Dorgarte, imagínate cómo es. Dorgarte, Eso se ha ido a... Sí. Dorgarte dijo que este año podemos llegar a los 4.000 millones de importación en petróleo, en hidrocarburos. Es una locura. Y en gas no vas a poder recibir más de unos 2.600, entonces se ha achicado el tema del gas y eso ha generado pues una caída en hidrocarburos, en el impuesto directo a los hidrocarburos. Era cerca de 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en algún momento, en el año 2013, 2014, que es la referencia más elevada porque había un éxito en ese momento, y ahora están en 780 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde vas a cubrir lo que está faltando con hidrocarburos? No hay. Entonces, el sector gas ha hecho gas, ¿verdad? Por falta de políticas energéticas claras, y has matado a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto?, y no tienes cómo sustituir esos ingresos en el corto plazo, ya sea por hidrocarburos, ya sea por otros. ¿Dónde va a salir esos recursos para el Estado, por ejemplo? Minería, que ha aumentado sus exportaciones, ahora hemos vuelto a ser un país minero, 4.000, 5.000 millones de dólares, pues paga muy poco impuesto. Entonces no sustituye el IDH. Entonces por eso el gobierno está raspando la olla, por eso el gobierno no puede pagar la renta dignidad, o está con enormes dificultades de pagar la renta dignidad, porque la renta dignidad se pagaba o con el IDH en parte y con la rentabilidad de las empresas públicas, que también ha bajado de 7.000 bolivianos a 2.500 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el drama, digamos, de cómo el sector gas está en su etapa de languidecimiento, se está cerrando el ciclo del gas y no tenemos una alternativa, ¿no es cierto?, que podíamos haber tenido si tuvimos una renta mayor a 60.000 millones de dólares en el auge. Se perdió el futuro, ¿no es cierto?, y ahora no hay muy pocas alternativas para seguir adelante, ¿no? Cuando vos me decís que cuando nos das a ver todo este panorama, uno se pregunta, ¿cuál es la salida? La salida pueden ser los aeropuertos en el peor de los casos, siempre para el ciudadano a trabajar en cualquier cosa afuera. Vos y yo ya con canas ya es más difícil que nos den trabajo por allá. Pero a ver, ¿cuál es la salida a esto si consideramos que el gobierno no va a tomar una sola medida de shock y tampoco se va a atrever a dejar el subsidio? En algún momento, como te decía al comienzo, se va a acabar la plata del subsidio y no va a haber plata para generar trabajo y esa cosa. ¿Qué vamos a hacer? Sí,
Bueno, lo que pasa es que es un languidecimiento muy lento de la economía boliviana, ¿no es cierto? Que ya viene desde el 2014 y no queremos aceptar eso. Y dicen, no son las predicciones, porque creemos que crisis es cuando ya estás en el cajón, ¿no? Crisis no es cuando estás en el cajón, crisis es cuando comienzan los problemas, que comenzaron en el 2014, déficit público elevadísimo, 9 años, problemas serios en pensiones, problemas serios en ingresos del sector público, problemas de productividad, de competitividad. Es decir, una cosa que no se habla mucho, por ejemplo, es que tú has generado una burbuja de consumo donde el empleo está sobre todo creado por el sector informal. De 10 empleos creados, ¿no es cierto?, 8 son en el sector informal. Es esta economía, ¿no es cierto?, gigantesca que se ha creado. Yo insisto que Lenin estaba equivocado en Bolivia. No es el imperialismo la fase superior del capitalismo. Aquí estamos reescribiendo los pensamientos de Lenin. La informalidad es la fase superior del capitalismo. Entonces, esta informalidad gigantesca que ha sido alimentada desde el Estado a través de bonos, gastos públicos, inversiones en ciertos sectores que han hecho crecer una economía gigantesca de comercio, de servicios, pero de muy baja productividad y que no es sostenible. Si es que no hay recursos. Entonces, frente a eso es muy difícil pensar, hay oportunidades, pero tendrías que cambiar todo el horizonte económico, las percepciones, la narrativa, la visión, el sueño que quieres hacia adelante. O sea, seguir insistiendo que el modelo va a funcionar basado en los recursos naturales, en la industrialización de los recursos naturales, que es como querer hacer la primera revolución industrial que hizo Inglaterra hace 200 años, con esos pequeños años de retraso. Entonces, si no cambias el paradigma de lo que quieres entender y hacer, difícilmente vas a seguir caminando en círculos y yendo lentamente hacia abajo, como ya lo estamos haciendo, porque se están produciendo temas estructurales sumamente serios, Carlos, especialmente con el sector informal. Mira, cuando tú tienes desarrollo o crecimiento, digamos, con industrialización, pero no de recursos naturales, sino de diversificación producida, sino hacer otras cosas, generalmente traes tu población económicamente activa que estaba en el sector de menor productividad, que era el sector agropecuario, especialmente en el occidente, lo llevas a un sector de mayor productividad que está vinculado a una diversificación de que puede ser la agroindustria, que puede ser la industria manufacturera, etcétera. Eso no ha ocurrido en Bolivia. En Bolivia lo que hemos hecho es trasladar la población económicamente activa de menor productividad a otra de mucho menor productividad, que es el sector informal, comercial, servicios de muy baja calidad, donde se crean los empleos de baja calidad. Y encima de eso hemos cometido, digamos, un suicidio económico que es muy grave, porque el premio a la educación en el sector informal ha bajado. Es decir, antes si tú tenías 2 años más de colegio, de universidad, tenías más dinero, o sea, tenías la expectativa de ganar más. Ahora, con el sector informal dominando, tienes una expectativa de ganar menos dinero. Entonces, la productividad media del capital humano en los 14, 15 años ha bajado, y con ese capital humano tan bajo no hay otras alternativas. ¿Dónde esa gente va a poder hacer cosas si 2, 3 millones de personas viven de la informalidad, donde no se premia la educación, ¿no? Pero a ver un ratito, la informalidad no es mala en sí misma, y no fuera mala si tuviera por lo menos informalidad dentro de la economía nacional, pero en realidad lo que están haciendo es traer economía de afuera, importando inflación de productos argentinos y de Brasil sobre todo, pero aparte de eso, la línea blanca, la línea negra, juntamos la plata del narcotráfico, que no entra por lo formal tampoco, pero permite mantener la economía más o menos. En algún momento esto va a tener que sincerarse, porque no van a dar los números, porque ya hay más vendedores que compradores. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí es sumamente complejo, como te digo, tienes que cambiar el horizonte de la economía. Yo creo que hay alternativas, pero que tienes que comenzar yo creo que sí hay alternativas, y comencemos con la que hasta en estos días ha sido debatida, ¿no es cierto? Bolivia puede ser el Panamá seco, ¿no es cierto? Bolivia tiene las posibilidades de crear un clúster, un conglomerado en torno
a la carretera bioceánica. Pero resulta que ahora, por lo menos esta carretera bioceánica, estamos excluidos, porque han pasado por el borde del sur de Bolivia, digamos, ya no entra Villazón, Yacuiba, y han hecho una carretera que está por debajo, están haciendo una carretera por debajo. Esa es una alternativa. Bolivia tiene que entender que está frente a dos terremotos, el terremoto Brasil, económico, por supuesto, y el terremoto China. Entonces, por geografía, pues tú estás al medio y tienes la posibilidad de convertirte, no solamente en lugar de paso, no ser el país Patacamaya, ¿no es cierto?, donde ves pasar los buses y tal vez lo máximo que cobras son peajes, sino que en torno del transporte tienes almacenamiento, tienes logística, tienes un montón de servicios que se crean, simplemente diciendo, ok, yo voy de un lado al otro, pero aprovecho esto para crear un clúster. Esa es una oportunidad, por ejemplo, que ya es de 4.000 millones de dólares y que probablemente de aquí a unos años va a ser de 20.000, de 30.000 millones de dólares. Pero ahí no estamos, porque somos un país tranca, ¿no es cierto? Es decir, por los bloqueos, por esas cosas no va. Entonces, esa es la primera posibilidad que deberíamos seguir trabajando. La segunda tiene que ver con la economía del litio, pero la economía del litio no entendida como repetir lo que pasó con el estaño, la plata, ¿no es cierto? La economía del litio tiene que ser la última frontera extractivista y la primera, ¿no es cierto?, de la cuarta, quinta revolución industrial en camino. Entonces tú tienes que nuevamente utilizar la geografía y entender que encima de nuestras cabezas en Bolivia hay una nueva economía digital en construcción y Bolivia puede entrar eso con el litio, con las baterías, pero al mismo tiempo atrayendo, ¿no es cierto?, a servidores para que Amazon, para que Google, para que Webex, para todas estas grandes empresas que necesitan colocar sus servidores en lugares fríos, nosotros les vendamos frío en el altiplano a 4.000, 5.000 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces, tú a partir de eso creas clústeres tecnológicos y encima les vendes, además de vender litio, les vendes energía eólica, le vendes energía solar y vas creando clústeres de tecnología. Esto que parecería una cosa, digamos, de ciencia ficción, que es un salto a la cuarta revolución industrial, está ocurriendo cerca de mi pago. Tú sabes, yo soy de Villazón, claro, y en Jujuy han instalado 200 megas de energía solar. Y a 5.000 metros de altura, ¿dónde crees que está el primer servidor de Amazon de América Latina? En Jujuy, ¿no es cierto?, a 15 kilómetros de La Quiaca. O sea, entonces esto no es ciencia ficción, es simplemente, y esto ya tiene que estar, esa es otra oportunidad. Y finalmente, déjame terminar, la otra opción que creo que en el corto plazo puede ser, es pues el turismo, es la gastronomía, es la economía naranja, es la economía creativa, donde países como Costa Rica han mostrado que hay grandes oportunidades económicas, ¿no? Mira, esto que estás diciendo, yo ando mirando todos los días donde hay posibilidades de desarrollo y se me antoja que en 4 o 5 años más, si no comenzamos a explotar y a hacer algo positivo, como decís vos, y de gran envergadura con el litio, nos vamos a quedar también con el litio afuera porque llegan otros productos que sustituyen eso, pero lo otro, lo que estás diciendo, la verdad es que me parece excepcional porque hay un espacio grandiminísimo en todo el altiplano boliviano, sobre todo de Oruro para abajo, más por tus pagos, por Potosí, pero nadie habla de esto, ni siquiera los propios potosinos que no tienen idea qué es lo que quieren hacer con el gas, con el litio, y yo siempre les digo, desde acá, hombre, lo primero que tienen que hacer es pedir mayores regalías y recibirlas por lo menos igual que las del petróleo, porque esto se acaba y se acabó. Es lo que nos está pasando a nosotros los cruceños, con la diferencia que nosotros supimos invertir la plata. Lo comparamos con el libro de Valdemar y nos dice, Tarija se tiró 5.000 millones de dólares y no sabe dónde está la plata, y plata que le entraba por los derechos de regalías de gas, y se la tiraron la plata y no saben dónde están. ¿No puede pasar algo así en Potosí? Bueno, ya pasó, ¿no es cierto?, con el caso de la plata y el estaño. Por supuesto, probablemente, ya pasó. Una última chance. Yo creo que hay, pero hay que entender que esa chance tiene que ver con la revolución tecnológica. La primera cosa que tenemos que hacer los bolivianos es un tema ergonométrico. Hay que levantar
la cabeza. Bolivia ya no está al lado de Brasil, no está al lado de Chile, de Perú. Esa es la geografía antigua. Bolivia, en el territorio inteligente que está sobre nuestras cabezas, Carlos, puede estar al lado de la China, de España, de Estados Unidos, de cualquier país de Europa, porque aquí arriba hay un territorio inteligente en circulación. Tú no estamos viendo, pero en este momento empresas de Cochabamba están vendiéndole cosas a la India, ¿no es cierto? Se está moviendo aquí arriba una gran industria tecnológica y en el mundo. Mira dónde estamos nosotros. ¿Tú dónde crees que nosotros no estamos en una economía geográfica tradicional? ¿No es cierto? Yo no he ido como antes, cuando nos encontramos, yo tenía que ir a Santa Cruz a visitarte, pero ahora estamos en alguna nube en el Internet que no sabemos dónde está, ¿verdad? Ni tú y yo. ¿No? Entonces, esa economía pues está ahí floreciendo y nosotros tenemos una gran ventaja que increíblemente que parezca es el frío. Sí. Para que puedes escuchar tu computador en este instante y vas a escuchar que tiene un pequeño ventilador. Ese ventilador, ¿no es cierto?, es muy baratito para un computador pequeñito, pero imagínate un computador 3 veces más grande que una cancha de fútbol. Imagínate la refrigeración, el costo de refrigerar eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en otros lugares? Están sumergiendo servidores en lagos fríos o viniendo a alturas donde el frío es natural y te baja brutalmente los costos. Y si encima tienes energía solar barata, y si encima tienes energía eólica muy, muy rápida, y si encima cuando no haga viento y no haga sol tienes baterías a litio, has creado las condiciones para clústeres tecnológicos, ¿no es cierto?, muy importantes. Pero y eso para puede quedarte a vivir ahí. Y para quedarte a vivir ahí, además, ¿no es cierto?, imagínate todas las personas que viven en Potosí, Oruro, capacitándose, y para eso no necesitas, pues, hacer 5 años de una licenciatura en sistema. Con bootcamps, con campos de entrenamiento de 4 o 5 meses, tú puedes tener un capital humano ya listo, ¿no es cierto?, para atender estas cosas. Pero para eso tenemos que cambiar el chip, ¿no es cierto?, el chip del rentismo para el chip de la innovación, la tecnología. Igual, o sea, a eso puedes conectarlo con la industria de la alegría en Tarija, con la industria del vino, es decir, hay muchos países que ya viven de su cultura, de su historia, y eso te está vinculado al turismo. Por supuesto, en todo esto va a seguir siendo un gran elemento importante Santa Cruz con la agroindustria y con la agroindustria en muchos más productos, ¿no es cierto? Eso va a seguir ahí y ese es uno de los puntales, pero tienes que equilibrar todos los otros demás cosas porque si no vas a tener una presión demográfica sobre Santa Cruz enorme que no lo va a poder aguantar. Entonces tú tienes que ser capaz de, en el occidente boliviano, crear alternativas diferentes. Yo creo que está en la innovación, en el capital humano. Por eso siempre insisto que uno de los pactos que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, básicos, podemos seguir peleándoles de todas las tonterías que nos peleamos, pero un pacto básico debería ser el shock de capital humano. Lo mejor que tenemos la gente, colguemos espejos en todo Bolivia y mostremos que el capital humano es central, pero para eso necesitas cambiar radicalmente desde el Estado, desde el sector privado, la forma en que preparas al capital humano, para justamente tener esta idea de que con turismo y con tecnología tú puedes hacer un salto cualitativo. Y hay muchos países que lo están haciendo en esa dirección, ¿no? Y eso pues no es muy difícil de hacer y tiene ciclos de maduración relativamente cortos, ¿no? Bueno, yo te quiero agradecer y quiero dejarlo aquí, ¿sabes por qué? Porque le das un poquito de esperanza a la gente y prefiero que por lo menos comience a pensar en esto y no en lo mal que nos está yendo de verdad. Cualquier rato te llamo de nuevo, ¿sí? No, muchísimas gracias. Claro, un querido. Gusto, Carlos. Cuídate, un gran saludo. Cuidarlo a Lord Keynes, viejo, que se nos va la economía sin él. No, pues aquí está, ha estado toda la entrevista mirándome fijamente y dándome las instrucciones y las ideas correctas para poder debatir. Ok. Chao, querido. Gusto saludarte. Chao, chao. Chao. Gracias, igualmente. Muy bien. Hablar con Gonzalo es como hablar con los buenos economistas, que por suerte hay. Pero Gonzalo le pone una chispa que nos hace falta, tiene buen humor pese a que la economía en Bolivia no da para tener humores, él lo tiene. Entonces, yo soy muy agradecido, siempre nos comunicamos por internet y ahora me atreví a pedirle que nos atienda, así que vamos a estar y a traérselos más seguido.
Vamos al corte que ahorita venimos, dale. El desempeño de la BYD Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BYD Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BYD Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.